Crimea era la joya de la corona del proyecto revanchista de Putin. Cuando anexó la península en 2014, la presentó como prueba del renacimiento de Rusia como gran potencia. Desplegó decenas de miles de soldados en la península y dirigió desde allí su armada más valiosa, la flota del Mar Negro. Incluso asentó a civiles rusos para alterar permanentemente la demografía de la península e implementó una política de rusificación total. Crimea se convirtió en el símbolo del orgullo imperial, el premio más valioso del régimen. Pero hoy, esa joya de la corona se ha transformado en una vía de escape sin retorno. Los funcionarios de la Administración de Ocupación están huyendo al continente. Los oficiales de la flota del Mar Negro ya han comenzado a trasladar a sus familias al otro lado de la frontera, y ahora se están recopilando archivos por orden oficial. Para comprender la gravedad de esta situación, basta con observar el tamaño del cuerpo de funcionarios. Aunque el número exacto es secreto, las estimaciones indican que entre 800 y 1.500 altos funcionarios rusos están destinados en la península, manteniendo la administración de ocupación, el aparato de seguridad y la estructura administrativa. El pánico que se desata en este grupo, considerado el cerebro y la columna vertebral de la ocupación, revela mucho más que una simple inquietud. En la cúpula de la administración, existe una silenciosa aceptación de que el barco se hunde. En el centro de este panorama se encuentra una impactante información de inteligencia que llegó a principios de julio. El movimiento partisano pro-ucraniano Atesh denunció una maniobra precipitada de la administración de ocupación rusa. Según el movimiento, las administraciones de ocupación en Kerch y Feodosia, las dos principales ciudades portuarias de la península, recibieron una directiva urgente directamente de la administración de ocupación designada por Moscú para Crimea. Dicha directiva exigía la preparación de todos los documentos y equipos valiosos para su evacuación. El plazo era extremadamente ajustado. La operación debía completarse a principios de julio, es decir, en cuestión de días. Además, no se trataba de un pedido aislado. Según Atesh, la misma directiva se transmitió a muchas otras unidades de ocupación en toda la península. Por lo tanto, lo que estaba en juego no era la preparación de una sola ciudad, sino la preparación general de la administración de ocupación. Pero quizás el detalle más revelador fue lo que sucedió inmediatamente después de la orden. Según Atesh, tan pronto como se emitió la directiva, algunos altos funcionarios con acceso privilegiado a la gasolina suministrada por el gobierno enfermaron repentinamente, solicitaron baja médica y se trasladaron a la región de Krasnodar. Esto no es una simple coincidencia. En un periodo en el que el combustible se convirtió en un recurso tan preciado como el oro en Crimea, el hecho de que los burócratas privilegiados con acceso a ese combustible tan escaso fueran los primeros en huir, es la prueba más contundente de que el pánico ya había comenzado en las altas esferas. Además, este éxodo había surgido mucho antes, y desde las más altas esferas. Según agencias de noticias ucranianas, oficiales de la flota del Mar Negro, sin esperar ninguna orden oficial, ya habían comenzado a trasladar a sus familias a Novorossiysk e incluso a vender las propiedades que no podían llevarse consigo. Plataformas que monitoreaban de cerca a la administración de ocupación y a las fuerzas de seguridad habían observado durante meses un aumento notable en el número de familias y objetos de valor que eran evacuados de la península. ¿Qué es lo más destacable de esta orden? Que, en una crisis, la administración de ocupación priorizó no las armas ni la munición, sino los documentos y el equipo técnico. Esta preferencia no es casual, ya que los documentos en cuestión no son simples papeles. Los archivos de la Administración de Ocupación contienen listas de colaboradores, planes operativos, registros de población, registros de incautaciones de bienes y pruebas relacionadas con posibles crímenes de guerra. Estos materiales son cruciales para ambas partes. Para Ucrania, cuando algún día se recupere la península, son la clave tanto para enjuiciar a quienes colaboraron con la ocupación, como para descifrar el funcionamiento interno de la administración rusa. Para los ocupantes, es justo lo contrario. Que estas listas hayan llegado a manos de Ucrania supone una clara responsabilidad para ellos mismos y sus colaboradores locales.
Por eso, la apresurada evacuación de documentos demuestra lo cerca que está el ajuste de cuentas. El hecho de que también haya equipo en la lista de evacuación tiene un significado aparte. El equipo aquí presente probablemente constituye la infraestructura técnica que conforma el sistema nervioso de una administración de ocupación, dispositivos de comunicación y cifrado, servidores y sistemas de vigilancia. Recopilar y retirar dicho hardware parece más el primer paso práctico hacia una retirada definitiva que una medida temporal. Porque cuando una administración desarraiga sus archivos y su núcleo técnico de un lugar, no tiene mucha confianza en poder mantenerlo a largo plazo. ¿Qué desencadenó este pánico? Durante todo junio, Ucrania intensificó sus ataques aéreos en profundidad contra la península y sus alrededores a niveles sin precedentes, acumulándolos uno tras otro. No se trató de un ataque aislado, sino de una oleada que se retroalimentaba. El 20 de junio, las fuerzas ucranianas con sistemas no tripulados atacaron 4 estaciones compresoras de gas natural en la península en una sola noche. Pero el verdadero punto de inflexión llegó la noche del 21 de junio. Ucrania atacó simultáneamente ambos lados del estrecho de Kerch, la terminal petrolera del puerto de Kavkaz, en el lado ruso, un importante depósito de combustible en Kerch, y la línea de transbordadores que los conectaba fueron atacados al mismo tiempo. Al menos 3 transbordadores fueron incendiados, y los radares y sistemas de defensa antiaérea que protegían el puente quedaron inutilizados. Crimea prohibió esa mañana la venta de combustible a civiles. Zelensky calificó estos ataques como sanciones a largo plazo dirigidas contra la logística del ocupante. Además, la escalada no se detuvo ahí. En la noche del 22 al 23 de junio, Ucrania derribó un puente ferroviario y ocupó el sur del país. Este era uno de los puntos clave de las rutas logísticas que conducían a Crimea. Inmediatamente después, el 24 de junio, los ataques contra la central eléctrica de Simferopol y la principal subestación transformadora de Sebastopol sumieron a la capital regional de la península y a gran parte de ella en la oscuridad. El punto crucial es este. Las centrales eléctricas de Crimea funcionan con gas natural. Por lo tanto, cuando Ucrania atacó tanto la infraestructura de gas como las centrales eléctricas, los cortes de electricidad se convirtieron en una extensión de la crisis energética. Durante los periodos de mayor demanda, se informó que casi la mitad de la península se encontraba sin electricidad. La presión generada por estos sucesivos ataques fue tan grande que el 26 de junio, la administración de ocupación designada por Moscú para Crimea se vio obligada a declarar el estado de emergencia en toda la península. Sergei Aksionov afirmó que la decisión se tomó principalmente por razones económicas, escasez de combustible, problemas logísticos y para reparar los daños. Con el estado de emergencia, se suspendió el turismo de verano. Se restringió estrictamente la venta de combustible para uso civil, y en un momento dado, se interrumpió por completo. Las consecuencias en la vida real fueron devastadoras. El turismo, el sustento de Crimea, se derrumbó de la noche a la mañana. Se informó que aproximadamente el 80% de las reservas para junio en los establecimientos turísticos de la península fueron canceladas. Esta península, donde los rusos solían vacacionar con seguridad, creyendo que la guerra jamás la afectaría, se convirtió en una zona de crisis en cuestión de semanas. Cuando todo este panorama se completó, una sola verdad se hizo dolorosamente evidente, tanto para los ciudadanos comunes como para la administración de ocupación. Crimea ya no era segura. La evacuación de documentos y familias es precisamente el resultado de este punto de inflexión. Esta oleada de éxodos plantea también una pregunta concreta. ¿Por qué rutas salen exactamente las personas y los documentos? El símbolo más visible de la huida es el puente de Kerch. Esta imponente estructura, que conecta Crimea con la Rusia continental y ofrece enlaces por carretera y ferrocarril, es la vía de salida más rápida y utilizada por este motivo. Pero ahora se ha convertido en una vía de evacuación unidireccional. Imágenes satelitales tomadas el 24 de junio
revelaron filas de vehículos que superaban los 10 kilómetros en la salida del puente, con más de 1,000 vehículos haciendo fila en un punto para cruzar de Crimea al continente. La entrada estaba prácticamente vacía. El tráfico fluía exclusivamente en una dirección, hacia afuera. Si consideramos un promedio de 3 a 4 personas por vehículo, hablamos de miles de personas esperando en esa cola simultáneamente. Un puente por donde antes transitaban los turistas se ha convertido ahora en una puerta de salida donde la gente espera durante horas para escapar. Además, el puente en sí tampoco es seguro. Considerado uno de los objetivos prioritarios de Ucrania desde 2022, la estructura se oculta con cortinas de humo y el tráfico se interrumpe con frecuencia debido a las alarmas de drones. El servicio de ferry, la alternativa al puente, es actualmente quizás la opción más peligrosa. Los transbordadores que operaban entre Kerch y el puerto de Kavkaz, en el lado ruso, fueron blanco directo de los ataques ucranianos de junio. Varios transbordadores resultaron dañados, se produjeron incendios y las instalaciones petroleras del puerto de Kavkaz, en la costa opuesta, también fueron incendiadas en los mismos ataques. Como consecuencia, la frecuencia de los servicios de transbordador se redujo y cada travesía se convirtió en una lotería. Escapar por tierra tampoco es más seguro. El corredor terrestre que atraviesa el sur de Ucrania, territorio ocupado, está sometido a una intensa vigilancia con drones ucranianos, hasta el punto de que los ucranianos lo consideran prácticamente una carretera de la muerte. Según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, el tráfico de carga militar en esta ruta disminuyó un 71% en tan solo 2 semanas. Avanzar por esta carretera durante el día se considera prácticamente un suicidio. La opción más segura es el transporte aéreo. Dado que no existe una ruta terrestre fija, el aeropuerto de Simferopol, la ruta menos expuesta a la amenaza de drones, se presenta como la más lógica, especialmente para la evacuación de documentos confidenciales y personal de alto rango. Pero la capacidad del aeropuerto es limitada y el problema del combustible también se manifiesta aquí. La amarga ironía es esta. Ni siquiera el continente que espera a los fugitivos es un refugio totalmente seguro. La escasez de combustible en Crimea se ha extendido a Krasnodar, al otro lado de la frontera. Tanto es así que algunas gasolineras han empezado a negarse a vender combustible a vehículos con matrícula Crimea para proteger sus propias reservas. Por lo tanto, la huida se convierte en una carrera de obstáculos, tanto a la salida como a la llegada. Todo esto apunta a una sola cosa. Lo que hace que todas estas rutas sean tan peligrosas simultáneamente no es una coincidencia, sino el resultado de una estrategia ucraniana deliberada. Esta estrategia incluso tiene un nombre. El Ministerio de Defensa de Ucrania lo denomina bloqueo logístico. Implementado a finales de mayo de 2026, este programa se centra en un único objetivo, paralizando la capacidad de Rusia para transportar combustible, soldados y equipo a Crimea. Para ello, se utilizan drones de ataque de alcance medio con un alcance aproximado de 200 kilómetros. Las palabras del ministro de Defensa Fedorov revelaron el objetivo sin tapujos. El infierno está comenzando. Se recortaría la logística, se aislaría Crimea y se permitiría que la ocupación rusa se pudriera desde dentro. ¿Por qué funciona esta estrategia? La respuesta reside en la geografía de Crimea. Para conquistar una fortaleza no es necesario asaltar sus murallas. A veces, basta con aislarla del exterior y esperar a que la guarnición se quede sin suministros. Crimea también es como una fortaleza conectada al continente por solo 2 delgadas líneas. Una es el puente y la línea de transbordadores que cruzan el estrecho de Kerch. La otra es el corredor terrestre que se extiende a través del sur de Ucrania, territorio ocupado. Estas 2 líneas son las únicas vías de reabastecimiento que abastecen al ejército de ocupación. Y un ejército depende del combustible, al igual que un cuerpo depende del oxígeno. Sin combustible, los camiones no se mueven. Y cuando los camiones no se mueven, no hay reabastecimiento, refuerzos ni ataques.
Todo el plan de Ucrania se basa en estrangular estas dos arterias y cortarlas lentamente. Lo verdaderamente ingenioso de la estrategia reside en su funcionamiento. Ucrania no ataca al azar. Cada golpe avanza paso a paso, allanando el camino para el siguiente. Primero, inutiliza los radares y los sistemas de defensa aérea que protegen la red logística. Un depósito de combustible en una zona que perdió la visibilidad queda indefenso y es incendiado en la siguiente oleada. El depósito destruido obliga a los convoyes a tomar carreteras más largas y peligrosas, rutas donde los drones ucranianos ya se encuentran emboscados. De esta manera, cada ataque facilita el siguiente. Cada radar destruido y cada batería antiaérea obligada a reubicarse supone una nueva brecha que Rusia debe abrir desde otro frente y sellar. Por eso, al final de esta campaña, tejida pacientemente durante 6 meses, el ocupante no se enfrenta al ejército enemigo, sino prácticamente a las leyes mismas de la física. Para Putin, toda esta crisis tiene un significado que va mucho más allá de un simple problema militar. Porque Crimea es el símbolo que sustenta su identidad política. Como mencionamos en la introducción, la anexión de 2014 elevó los índices de aprobación de Putin a niveles récord y lo consagró como el líder que recuperó territorios perdidos. Pero el peso de este símbolo es mucho mayor de lo que la mayoría piensa. Crimea no es simplemente un monumento a la victoria del régimen de Putin. Es el fundamento sobre el que se asienta la legitimidad de toda la guerra. De hecho, existe un cálculo que incluso los expertos militares rusos expresan abiertamente. Si las fuerzas rusas son expulsadas de Crimea, todo el sentido de esta guerra se desmorona. Según algunos analistas, perder la península no es solo una amenaza política, sino literalmente existencial para Putin. Un punto de inflexión que pondría en riesgo su poder e incluso su futuro personal. Precisamente por eso, cada crisis en Crimea tiene una repercusión desproporcionada en Moscú. Y la situación actual es precisamente la razón por la que representa una catástrofe de prestigio para él. Un líder que forjó la imagen de héroe protector de una tierra sagrada, ahora no puede detener los ataques que azotan ese territorio, ni proporcionar electricidad ni combustible a su pueblo. ¿Cómo reaccionará Putin ante esto? En realidad, el pasado ofrece una pista importante. Cuando drones ucranianos atacaron decenas de buques de la flota del Mar Negro, Putin, en lugar de llevar a cabo sus ruidosas amenazas de represalia, retiró discretamente su flota de Crimea. Y los medios rusos prácticamente ignoraron esta retirada histórica. Se prevé que se repita el mismo patrón. En lugar de una escalada nuclear, la maquinaria propagandística restará importancia a la península y cambiará de tema. Pero esta vez, las fisuras no solo afectan la moral pública, sino que también se manifiestan en la propia estructura del régimen. Incluso uno de los propagandistas más leales de Putin dejó entrever en directo que la construcción de defensas para proteger los puentes se había detenido por falta de fondos. Un veterano de guerra y bloguero militar advirtió que el ejército podría algún día atacar al Kremlin. Este vídeo, visto millones de veces, recordaba la rebelión de Prigozhin de hace 3 años, y el bloguero acabó en prisión poco después. Ante el ajuste presupuestario, se está pidiendo a los oligarcas, muchos de los cuales tienen residencias de verano en Crimea, que hagan donaciones al tesoro público. ¿Significa esto que Crimea está a punto de escaparse de las manos de Rusia? Es necesario actuar con cautela, porque esta huida y el pánico generalizado no implican ni la retirada de Rusia de la península, ni el inminente colapso del régimen. Para interpretar correctamente la situación, es necesario tener en cuenta varias salvedades. En primer lugar, una crisis de combustible y el colapso del turismo no son lo mismo que el fin de la ocupación. Ucrania cuenta actualmente con el personal necesario para lanzar la operación terrestre a gran escala que se requiere para recuperar Crimea. El resultado más probable, según coinciden la mayoría de los analistas, no es la reconquista física de la península, sino que Ucrania la convierta en una base militar demasiado costosa e inestable para Rusia. Por lo tanto, lo probable no es una liberación espectacular,
sino un asedio paciente que despoje gradualmente a Crimea de su valor estratégico. Pero el verdadero objetivo de este asedio quizás no sea la península en sí. Según muchos analistas, el objetivo final de esta presión es convertir a Crimea en una carga tan insoportable para Rusia, que aquello que Putin afirmó que nunca sería negociable, se convierta discretamente en una moneda de cambio. En otras palabras, en lugar de anexionarse Crimea directamente, utilizarla como palanca para forzar a Moscú a negociar. Este enfoque ofrece una vía mucho más mesurada y viable frente al riesgo de que un intento de liberación militar a gran escala agote excesivamente los recursos de Ucrania. La segunda advertencia importante es el riesgo nuclear. Se suele hablar de la posibilidad de que Rusia entre en pánico y provoque una escalada nuclear, pero el pasado no lo confirma. Putin declaró líneas rojas repetidamente, y estas líneas se cruzaron repetidamente. Lo más llamativo es que, a pesar de haber declarado en 2022 estar preparado para las armas nucleares, no hubo respuesta nuclear cuando Ucrania liberó Kursan. Según las evaluaciones de la inteligencia estadounidense, Rusia solo recurriría a esta opción en una situación que amenazara directamente la existencia del régimen. Una crisis de combustible ni siquiera se acerca a ese umbral. Sin embargo, es necesario hacer una advertencia sincera. Un Putin acorralado podría no ser más dócil, sino más peligroso. Es de esperar que desquite el dolor por el fracaso de Crimea, lanzando más misiles sobre ciudades ucranianas o ejerciendo nuevas presiones a través de Bielorrusia. Así pues, la situación en Moscú no es un colapso. Es una situación cada vez más tensa, pero que se torna cada vez más peligrosa a medida que se estrecha. A pesar de todas estas salvedades, la única verdad que no cambia es esta. Crimea ya no es una fuente de poder para Putin, sino una herida abierta cuya hemorragia no puede detener. ¿Qué opinas al respecto? Comparte tu opinión en los comentarios. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbase a QSM. Gracias por suscribirse. Mirando.